Michelle Seidel and... Gracias por vuestra ponencia. Ahora vamos a escuchar la ponencia de Jalian Anfuka de Gavi, Karuna Luthra de Gavi y Tomás Sorensen de UNICEF y Michelle Seidel de UNICEF. Vamos a hablar de las actualizaciones sobre el programa de adquisición. Estamos muy contentos de estar aquí, de poder trabajar Gavi y UNICEF. Estaremos viendo esta agenda donde Gavi va a empezar hablando de una perspectiva general del programa de CCOP y también vamos a hablar desde el punto de vista de despliegue con una actualización sobre los impactos programáticos. Y también vamos a leer, vamos a hablar un poquito del progreso de CCOP hasta la fecha y, por supuesto, del impacto de la COVID-19 y las medidas de mitigación. Asimismo, haremos un análisis del impacto de CCOP y de las lecciones que hemos aprendido. También hablaremos del programa CCE de Gavi 5.0 y un mantenimiento inteligente, así como presentaremos una herramienta de planificación. Vamos a dar paso entonces a Gavi. A Jalian Anfuka y a Karuna Luthra. Bien, el primer objetivo era asegurar que existía este equipamiento de cadena fría, esta plataforma para optimizar el equipamiento que se estableció con 3 objetivos principales, que fueron cobertura y equidad, una aceptación acelerada y la reformulación del mercado. Entonces, para asegurar su funcionamiento tenemos que garantizar que la cadena de frío está disponible siempre que se necesite para poder apoyar la cobertura y la equidad y proteger las vacunas. Ese era el primer objetivo. Luego, por supuesto, la aceptación acelerada quiere decir que hay que ayudar a los países a que introduzcan nuevas tecnologías que sean sostenibles, que sean ecológicas y que estén mejor adaptadas a sus necesidades, a dar respuesta a sus necesidades. Y finalmente, lo que es la parte de formulación de mercado, hay que formular el mercado para ayudar a acelerar la innovación, mejorar el suministro y reducir el precio. Por supuesto, el equipo tiene que estar protegido, pero tenemos que tener este sistema de seguimiento de la temperatura, que ya sabemos que sube el precio al indicador de temperatura, pero bueno, tiene que haber un monitor de vial de vacuna con indicador de temperatura. Es que si no, no se protege el equipo adecuadamente. Entonces, tiene que haber lo que llamamos el equipo de servicio, el paquete de servicio, que depende un poquito de según qué países, pero un componente clave de esto es que en cuanto se adquiera el equipo, se tiene que adaptar al país. Entonces, la titularidad también varía según los países, pero tenemos una protección de grado A y también un rango bastante ampliado ahora de temperatura ambiente en la que pueden estar estos equipos, que varía desde los 10 hasta los 43 grados. Hablo de los equipos que están en CTC. Y, por supuesto, se tiene que incluir en el paquete estabilizadores de tensión y también monitores de la temperatura que estén integrados en el equipo. Pero, asimismo, los proveedores son responsables de la distribución en cada país, de su instalación y de la formación de los usuarios finales en las instalaciones. Entonces, en este caso, WHO o UNICEF o bien los proveedores son responsables de la cuestión de las aduanas, dependiendo de la situación de cada país. Pero, como he dicho antes, la titularidad de cada país de los datos, eso lo ha añadido Gavi ahora este año, en 2020, a los requisitos de CCOP para que los datos
para los datos generados sobre prestaciones y rendimiento del servicio. Ahora mismo hay disponibles varias herramientas para los países y para los socios técnicos que pueden apoyar esas aplicaciones de CCOP, así como la selección del equipo. Entonces, para responder a la pregunta de cómo las partes interesadas los utilizan y qué más es necesario, le vuelvo a dar la palabra a Sorensen, al señor Sorensen. Y sí, bueno, seguramente podemos resumirlo, dice Thomas Sorensen, sobre todo si nos fijamos en la elegibilidad de los países que pueden pedir el programa. Había 56 países que eran elegibles para este programa. Perdón, 65, he dicho 56, eran 65, disculpen. Y el programa estaba dividido en 3 fases y algunos países eran elegibles para las 3 fases, otros solamente para las 2 primeras, según. Y algunas de las cosas que también quiero enfatizar es que en el proyecto hoy en día tenemos unos casi 50.000 unidades, 40.000 de las cuales ya se han entregado e instalado en centros de salud in situ. Y también la noción de paquete de servicio se incluyó como parte del SOP para evitar que, por ejemplo, se adquiriera el equipo y luego este se robara o fuera robado. Entonces, de alguna manera tenemos un seguimiento, una trazabilidad y una indicación de que estas unidades se compran y se distribuyen muy rápidamente, no pasan meses y meses almacenadas, como era la situación más frecuentemente en el pasado. Así se evita el peligro de robo. Y también tenemos que vigilar que las unidades lleguen no solo lleguen al centro de salud, sino que se instalen adecuadamente. Y aquí hemos elaborado esta metodología basándonos en las normas ISO para asegurar que los equipos se instalen adecuadamente. Ya hemos instalado más de unidades en más de 1.000 centros de salud con este sistema y de manera que ha tenido éxito y de una manera, como llamamos, aceptable, que es de momento el ranking más alto que podemos dar a la forma de operar. Y también hemos categorizado esta instalación de unidades y también unidades más pequeñas que se han categorizado como aceptables, pero el PII, que es este sistema, nos ha dicho que el 84% de las visitas han sido clasificadas como aceptables. Esto quiere decir que el 84% de estas instalaciones han sido satisfactorias y pueden ver en todos los países específicos donde hemos implementado esta herramienta, que son Togo, Guinea, Uganda, Kenia, Pakistán, en Sierra Leona, Kirguistán, en Tanzania y en Zanzíbar y en la República Democrática del Congo. Y también tenemos indicadores sustitutos que están haciendo una vigilancia de los datos y esos indicadores también incluyen alarmas de temperatura que nos han ayudado a identificar algunos casos que necesitaban algún tipo de ajuste. Así que esto es una indicación de que este tipo de sistemas merecen la pena porque nos ayudan a detectar muy rápidamente los ajustes que pueden ser necesarios para mantener la vida de las unidades y que no generen un desperdicio.
Entonces, entre las aplicaciones iniciales que se han implementado en los países, hemos visto inicialmente una ambición de hacer una reformulación del mercado, con lo que cuando empezamos el programa SOP vimos que el mercado estaba siguiendo un desarrollo menos sano del mercado. Había una preferencia por los fabricantes hacia seguir con la situación de relativo monopolio de la que habían disfrutado durante el pasado. Así que eso obviamente creaba esas condiciones menos sanas del mercado. Entonces la alianza tuvo que ejercer una serie de acciones correctivas y una respuesta por parte de la industria. Y gracias a esa acción emprendida por la alianza, la situación está mejorando gradualmente. Así que son casos de éxito que podemos incorporar al diseño del periodo del proyecto. Si hablamos de progreso, el problema se inició en 2016-2017, esto de tener ambiciones para conseguir una mayor innovación. Y una de las misiones que se nos asignó fue tener más de 100 productos únicos que hubieran sido precualificados. Y de hecho menos de la mitad estaban en demanda de esos productos precualificados. Ahora mismo la situación ha cambiado, ahora la demanda es mayor y los precualificados están encontrando una salida rápida gracias a la campaña que se ha hecho de concienciación. Y también tenemos que, cuando vayamos a definir el próximo proyecto, a lo mejor tenemos que realizar una serie de ajustes y de recomendaciones o misiones para asegurar la innovación y el éxito. Vamos a hablar ahora del progreso de CCOP y antes de hablar de ello, solo quería dedicar unas palabras a cómo la situación de la COVID está impactando y las medidas de mitigación que se están emprendiendo. Lo primero, quisiera hablar de la naturaleza de estas actividades. Por ejemplo, actividades externas en sitios, en emplazamientos in situ específicos. Entonces, hemos querido expresar aquí en esta diapositiva el impacto que ha tenido la COVID-19 en la implementación del programa del CCOP. Ha habido una serie de retrasos importantes, pero podemos decir que la situación está mejorando. Podemos ver que algunas de las influencias han sido sobre todo en relativas a los envíos internacionales, al envasado y también a la fabricación. Muchos fabricantes han tenido una menor producción debido a la situación de la COVID. Y también muchos fabricantes han intentado encontrar y han encontrado, de hecho, formas de dar un rodeo, de circunvalar esta situación para poder seguir produciendo y, de hecho, lo han conseguido muchos de ellos. Entonces, también es una cuestión que ha afectado a las solicitudes de los países para recibir esas vacunas. Entonces, inicialmente hubo retrasos en el envío de estas solicitudes, por lo que Gavi organizó una sesión especial de vacunación para permitir que entraran todas esas solicitudes que se habían retrasado por motivo de la COVID. Y también lo muy parecido se puede decir de las aprobaciones para los países.
Los confinamientos de los distintos países contribuyeron a retrasos en algunos países que ampliaban los tiempos de implementación, y así como los envíos, como he dicho antes. Pero bueno, ahora vamos a ver, os dejo la palabra. Si hablamos de los tamaños, es importante también hablar de cómo se hace el análisis de los impactos, cómo podemos mejorar nuestros procesos. Gavi encargó un estudio realizado por GSI y en coordinación con la CCOP. Se vio que la preparación previa para el despliegue de CCOP implicaba una inversión de tiempo y de fondos muy grande, con lo cual necesitaba mucho tiempo para que todo esto ocurriera. Y en cuanto al impacto programático, por supuesto que la demanda de inmunización ha aumentado en todos los países y, por tanto, la oferta también de servicios de inmunización ha aumentado en todos los países, con lo que se presta apoyo a cómo la CCE funcional puede expandir o puede ampliar el alcance de los programas de programa ampliado de inmunización de EPI. Con respecto al despliegue y al paquete de servicio, podemos decir que en general se han conseguido los objetivos de instalación oportuna, aunque había algunas inquietudes al respecto de los costes, con sistemas de monitorización y de seguimiento eficaces para el despliegue que han permitido algunas desviaciones menores. También la formación de los profesionales de la salud había sido insuficiente y se requirió que se siguiera mejorando y se aclararan algunos temas de cobertura de cara a los profesionales de la salud, quiero decir. Y con respecto al mantenimiento y la monitorización, también hubo retrasos. Y si hablamos de la formulación del mercado, ha habido una serie de ofrecimientos que no implicaron orgánicamente una nueva distribución ni cambios en las preferencias de las solicitudes de los países. El mercado ECC sigue teniendo una volatilidad de la demanda y los esfuerzos para suavizar la demanda son necesarios en Gavi 5.0. También hay que proporcionar predicciones anuales y agregadas que han sido muy precisas, mientras que las predicciones específicas de los productos y la oportunidad de la materialización de la demanda han sufrido una variación más importante. Respecto a la COVID-19, aunque la COVID ha dado como resultado estos retrasos en las solicitudes del despliegue de CCOP que ya se han mencionado, han seguido funcionando bien los PMTs y han seguido proporcionando un seguimiento y una vigilancia. Las actividades de reparación y mantenimiento también siguieron teniendo lugar en la mayor parte de los países durante la pandemia, aunque la demanda de los servicios de inmunización había descendido y no retomó los niveles previos una vez que los servicios volvieron a retomarse. Bien, es importante mencionar el enfoque en la equidad. Eso es muy importante porque es efectivamente siguiendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, la equidad ocupa un lugar preponderante. Entonces, aquí tenemos que hablar de equidad y de cómo proporcionar estos productos de vacunas a los más necesitados. Entonces, también quiero compartir aquí
algunas opciones de producto y requisitos de la plataforma. Antes hemos hablado de los requisitos de Gaby y Tomás también ha hablado de las lecciones aprendidas, pero algunas de las cuestiones clave que nos permiten centrarnos en la equidad es cuáles son las categorías de productos más adecuadas que tenemos que apoyar. ¿Tendríamos que ceñirnos al CCOP o deberíamos ampliar el programa? Hay otros productos que tenemos que considerar para el 5.0. Hay otros requisitos de elegibilidad que tenemos que considerar en 5.0, por ejemplo, el control de humedad, la captura energética. Es decir, también hay una serie de requisitos de elegibilidad de la plataforma, como por ejemplo proteger los controles de grado A, los estabilizadores de tensión integrados que habíamos mencionado antes. Antes Tomás ha dicho, ¿hay alguna manera diferente cómo podemos estructurar y dar respuesta a las necesidades de los mercados? Bien, sí, ahora tenemos, por ejemplo, los volúmenes de 30 litros que ahora, por ejemplo, incluyen un incremento. Entonces, a lo mejor necesitamos un enfoque diferente para satisfacer esas necesidades programáticas. Como he mencionado antes, RTM, que ahora es un área de exploración que incluye refrigeradores o frigoríficos contratados por los servicios RTMD. Ahora RTM integrado por sí sola, incluye esos frigoríficos y eso es obligatorio. Es decir, que se tienen que integrar los RTMDs en los frigoríficos. Además, no hay más integración física aparte de los frigoríficos, pero los RMTD se tienen que incluir en los procesos de adquisición y de despliegue de los suministradores de frigoríficos. Y, a su vez, en cuanto a los requisitos de datos, tiene que conseguirse una titularidad de los datos por parte de los países y a los países se les debería dar APIs abiertas para poder redirigir los datos a plataformas o bases de datos ya existentes. A lo mejor necesitamos otros estándares de interoperabilidad, eso es una de las preguntas. Otras áreas que está explorando la alianza en el marco de 5.0, por ejemplo, ofertas de servicios de mantenimiento o bien un aumento de la desvinculación, que todavía está pendiente de una conclusión y una evaluación de los pilotos. Luego también aceptación de las innovaciones, de nuevas formas de incentivar innovaciones continuadas en el mercado etc., teniendo en cuenta los próximos PQS-TPPs. Y también hay que volver a estudiar las estrategias de formulación de mercado y de adquisición, así como tenemos que reinventarlos, tal vez pensar otra vez en cuáles son los productos adecuados y los enfoques adecuados para llegar a esas poblaciones que no están siendo inmunizadas suficientemente. A lo mejor tenemos que centrarnos más en los dispositivos pasivos y en otras innovaciones de última milla. Si tenéis cualquier idea, estaríamos encantados de escuchar, así que podéis escribirnos a estas direcciones de correo electrónico. Bien, le paso la palabra a mi compañera para que hable del mantenimiento inteligente y de la IMPT, que es la herramienta de planificación. Sí, muchas gracias. Obviamente teníamos pensado mantener una monitorización efectiva y activa de nuestros equipos, así que hemos tenido que implementar estas acciones en distintos países para asegurarnos que lográbamos nuestros objetivos. Entonces hemos visto oportunidades de aumento de la inversión en vacunas y de CC en los últimos años en distintos países. Tanto Gaby como los donantes enfatizan la necesidad de tener sistemas de mantenimiento robustos para proteger estas inversiones.
Si vemos la evaluación realizada entre 2015 y 2019 por la EVMA en 40 países que han comparado ciclos anteriores, se demuestra que la puntuación del mantenimiento ha mejorado en un 5% en los años más recientes. También la mayor parte de los países Gavi no satisfacen el 80% del objetivo del mantenimiento preventivo. Sin embargo, las inversiones de Gavi y de los países donantes han aumentado significativamente, inversiones en CCE. A medida que la Alianza sigue explorando varias ofertas de servicios de mantenimiento, el papel y la función de los países a la hora de establecer un sistema de mantenimiento eficiente y funcional está cada vez cobrando más importancia. IMPT enfatiza el uso de los datos de RTM ya existentes para informar las decisiones acerca de mantenimiento, tanto a nivel de país como a nivel global. Esta innovación complementará las intervenciones existentes por parte de los socios de la Alianza y los países para poder abordar los desafíos que siguen siendo persistentes. Y con respecto a la herramienta, podemos decir que proporcionará más datos sobre desempeño, datos agregados sobre desempeño en ACC, sobre todo respecto a temperatura, potencia, mantenimiento a nivel de país y a nivel global. También permitirá que los países puedan planificar de forma proactiva su mantenimiento y a la vez poder responsabilizar a los fabricantes acerca de las garantías que ofrecen. Todos estos datos informan mejor la toma de decisiones que se basa en evidencias y también, por supuesto, el IMPT actúa como una herramienta de planificación y de gestión. Pero lo que no es IMPT es una herramienta operativa de uso diario o bien un panel de datos de RTMD. Los datos son anónimos y son agregados antes de alimentar la herramienta IMPT para mantener esa confidencialidad de datos que es necesaria. Los países que tienen un CCE posibilitado por una RTM inteligente o bien dispositivos de RTM por sí solos instalados en el país pueden tener acceso a la herramienta una vez que se haya lanzado. Y esta herramienta ayudará a los países a poder contestar a un mayor rango de preguntas con los datos que se hayan generado sobre desempeño en el terreno, sobre el terreno. Entonces, consideramos que IMPT es una herramienta inteligente de mantenimiento y planificación, esas son las siglas, y tiende a proporcionar datos sobre modelos, por ejemplo, repuestos más comunes. También da un poco la idea de cuál es el presupuesto que hay que destinar a visitas de mantenimiento. También responde a la pregunta de si el equipo satisface las especificaciones de desempeño o de rendimiento y las especificaciones a lo largo de toda la vida del producto que aparecen en la lista de especificaciones, en el pliego de especificaciones del producto, y a la vez también responde a la pregunta de si los frigoríficos se han instalado de manera correcta, así como si CCE y los modelos se están desempeñando adecuadamente sobre el terreno. Bien, por resumir, es una herramienta que nos está ayudando muchísimo en la toma de decisiones y que está funcionando de momento de manera muy positiva. En cuanto a progreso realizado en cuanto al desarrollo, a pesar de esos retrasos debido a la situación de la COVID y la respuesta, esos retrasos que se han sufrido por este motivo en el alcance en los distintos países, podemos decir que la herramienta IMPT, al menos en las demostraciones que se han lanzado en octubre de 2020, muy recientemente, podemos decir que en las impresiones de retorno, la información de retorno a partir de esas sesiones se integrará en la versión 1 de la IMPT
de la herramienta y que esas sesiones, el objetivo de las sesiones han sido las partes interesadas a nivel de país y a nivel global. Esa versión 1 de la IMPT se finalizará según la información de retorno que venga de la demostración y empezarán a partir de ahí la formación y el embarque en nuevos países. Muchísimas